¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Video cortito de Siciliano en su taller. Para, los amigos que recordarán el video sobre válvulas de alivio, me había quedado pendiente mostrarles la involución, o sea, habíamos llegado hasta acá. Si bien esta es una válvula de bronce con ciertas aristas de calidad, bueno, ahí está marcada porque después de tantos años costó aflojarla un poquito, pero la recuperé para mostrarla. La que había mostrado en aquella oportunidad era esta, que es bastante parecida. Incluso si vamos a poner cómo fue la involución de las mismas, sería así. Dado que, como conté en el video, hablando de este tipo de válvulas, esta fue para mí la perfección, con un lacre para que no se pueda modificar la presión del resorte, una rosca de media para direccionar el escape de vapor o agua hirviendo hacia donde querramos mediante cañería. Bueno, dos caras planas bastante seguras como para poner una llave y trabajar tranquilos. Una verdadera joyita que conservo acá en el taller. Tengo que tener un par más dando vueltas de estas que he sabido sacar de termotanques Rin, Sayar, cuando era todo junto, de 40 años atrás. O sea, las que puedo recuperar las guardo. No están en este estado generalmente porque por ahí se perdieron los precintos o tienen alguna marquita, producto de que en aquel momento se instaló y nunca más se tocó. Son válvulas muy confiables. Después, como ya conté en esa ocasión, esta era de un Longvic. Si bien era una buena válvula, ya no teníamos la rosca de media, tenemos un pico para si queremos direccionar el escape, ya sea vapor o agua hirviendo. Tenemos que poner una manguera. Esta un poquito marcada, dado que también es de un termo de muy vieja data. La saqué hace poco y me la regalaron para mostrar acá en el canal. Se marcó un poquito al poner la llave y hacer fuerza, pero ya vemos la diferencia de alturas, la diferencia de calidades en el bronce, hasta llegar a esta, que fue la que me faltó mostrar en aquel momento, que es la que se instala hoy en día. Esta sería esta, o cualquiera de estas, ¿no? Es la misma función, pero ya en plástico, verdaderamente una involución absoluta de lo que es una válvula de alivio. También para los amigos que por ahí no lo vieron en el video, describí las que son tipo tapón o válvula Boyer, como le llaman. Pero según los manuales de los antiguos sanitaristas e instaladores, son válvulas de alivio. Así que les mando un saludo. Quería completar el videíto, dado que cuando se me di a la tarea de hacerlo, no podía encontrar la lata, el cajón con estas de plástico para terminar de mostrar la involución de las mismas. Les mando un saludo.